Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Astro Mística. El día de hoy les traigo una reseña de un mazo de tarot que no lo he visto mucho, no encontré reseñas aquí en YouTube, pero que es un mazo increíble. Me encantó, el precio bastante accesible, me quedé sorprendida por la calidad y precio. Pero bueno, este mazo se llama, o es de la tienda Spirit Dust. Lo encuentran en Amazon. Van a encontrar el link en la caja de descripción acá abajito. Y me encantó que viene así todo empacadito. Ellos se tomaron incluso el detalle, ¿no? De imprimir cajas con el nombre de su small business. Entonces lo abrimos aquí a la cajita y viene aquí. Mira, dicen acá en inglés, la respuesta no es lo que tú quieres, pero a su vez es ya una respuesta. Y tienen aquí todo como tema galáctico. Y lo que me encanta de este mazo es que viene aquí bien empaquetadito, o sea, todo súper bonito. Viene con esta bolsita, que es una bolsita de terciopelo. Esto está bordado en dorado y adentro también está forrado de dorado. Y viene esta bolsita aquí así, es súper bonita, es para poner las cartas adentro. Me encanta que también tiene esto. Y miren cómo está todo empaquetadito. Está empaquetado de esta forma. Tiene estos como apliques dorados. Es súper bonito. A mí personalmente me encantó. Aquí venía así, que dice, "Thank you for supporting my small business", que es un sticker. Este es súper bonito. Una vez que lo abres, yo lo abrí con cuidado. Obviamente ya utilicé este mazo. Esto no es solo un unboxing, es una reseña en sí. Yo ya utilicé el mazo. Estoy haciéndolo, abriéndolo nuevamente como para que también ustedes vean cómo fue la experiencia, ¿no? De compra y todo. Y viene con esta tarjetita que nos dicen, this is a thank you card. Dear buyer, when you receive our package, please check it if there is any damage. Bueno, aquí te dicen como una notita dándote las gracias por comprar y diciéndote que por favor cheques si es que hay algún daño en el mazo, si no estás satisfecho, te dan aquí cuáles son los pasos a seguir para que puedas contactar con la tienda y te den un reembolso o te cambien el mazo. Porque hay algunas ocasiones que los mazos llegan incompletos, entonces las tiendas en Amazon tú las puedes devolver y de esa forma o te devuelven el dinero o te mandan un mazo diferente. ¿Okay? Bueno, como les decía, este masito yo ya lo he utilizado, sino que lo volví a empaquetar y ordenar simplemente para el video. Vamos a ver el librito que viene aquí. Viene con este libro que también está muy bonito. Dice Open the Skybook, Explore the Mysterious World. Y es un librito blanco. Viene con unas hojitas esmaltadas. Tiene aquí el significado de todas las cartas. How to open your divination. Vienen aquí toda la información en inglés. También está el mensaje de lo que significa el loco, tanto en su posición como correcta y en reverso, ¿no? Al derecho y al revés. Y así viene de toditos los arcanos mayores. Y también encuentras de los arcanos menores, ¿ok? Creo que sí está viendo allí, de todos, con algunas tiradas, etcétera. Aquí también te dan unas indicaciones de cómo cuidar tu mazo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si escuchan por ahí unos ruiditos, es mi perrito, ¿ok? Ahora sí vamos a ver el mazo que a mí me pareció súper hermoso, quedé encantada, miren qué belleza. A mí me fascinan estos mazos gilded o que tengan estos apliques dorados. Miren qué belleza de mazo, es una preciosura. Tiene aquí todos los 12 signos del zodiaco, tiene las diferentes fases de la luna y en medio tiene una estrella de 5 puntas de la cual sale una luz hacia afuera, ¿no?
También aquí alrededor están como apliques de plantas y acá abajo y arriba tienen también una estrella de 6 puntas. Está muy, muy bonito, la verdad, los apliques. No sé si en la cámara se logra ver que no solamente es de color dorado, sino que tiene como color arcoíris. Se venden varios colores, rojo, eh, naranja, verde, azul, amarillo, obviamente. Ahora, yo compré la versión blanco dorado porque hay esta baraja en blanco plateado. Es decir, que cuando la ves no se nota el primer aplique dorado, sino en plateado. Ojalá que se esté captando bien en la cámara. Y también había esta baraja en color negro y con estos apliques dorado o plateado. Pero lamentablemente esa ya estaba agotada. Me quedé con las ganas porque esa a mí me hubiera encantado comprarla. Entonces está súper bonito y también tienen otras barajas en donde el aplique de en medio es una mariposa. Tanto en color blanco como en color negro. Yo creo que la de color negro me la voy a comprar porque no están muy costosos. Este mazo, así como con todo lo que ven con la bolsita, con este cuadernito bonito, todo bien empaquetadito, me costó alrededor de unos $9. Yo lo compré en una rebaja que ellos tuvieron. Así yo a veces me pongo a buscar en Amazon me pongo a buscar las ofertas que hay y lo encontré y dije, ay, bueno, vamos a ver, $9 no cuesta mucho, pero me quedé sorprendida porque la calidad es súper bonita, miren la impresión, no es tan glossy, sí refleja un poco la luz, pero no es tan glossy, sino más bien mate, un poquito satinado, tampoco completamente mate, pero la calidad excelente, miren el grosor, es muy bueno. Es un buen grosor. Yo siento que esta baraja sí va a durar un buen tiempo, entonces me quedé fascinada. El tamaño es un tamaño estándar, que sería de 7 por 11 centímetros, generalmente es. Así que déjame ver. Sí, es un tamaño estándar prácticamente. Ajá, un tamaño estándar. Esta es otra baraja que yo tengo. Pero bueno, como les decía, también tienen ellos esta otra baraja que es negra con apliques de mariposa, que está preciosa. Y esa creo que está alrededor de unos $12. Ya, pero está muy económico y está súper bonito. Así que se los recomiendo completamente. Si les gustó, van a tener el link abajo en la caja de descripción. Ya he hecho lecturas con este mazo y pues sí, está muy bien. Sí han sido lecturas acertadas, entonces igual recordemos que, claro que hay mazos con los que tú conectas más y hay mazos con los que no, pero este es el Rider Waite Smith, entonces ya no es tanto culpa del mazo si no conectas, sino tuya, sino tu experticia y bueno, obviamente la práctica y la manera en cómo lees, ¿no? Entonces, es un mazo que está muy bonito, por eso lo traigo, porque no vi más reseñas aquí en YouTube. Yo antes de comprarlo me puse a buscar, tanto aquí como en TikTok, y pues nadie tenía este mazo y decía, ¿cómo? Ya cuando me llegó me encantó tanto que dije, le voy a hacer una reseña porque está buenísimo, la calidad está excelente y me costó solo, bueno, en esa oferta $9, pero de ahí el precio normal está en 12 y está excelente. Imagínense con todo esto gilded, con todos estos apliques dorados, holográficos, está genial. O sea, de verdad tienen que aprovechar. Nuevamente les digo que les dejo el link en la caja de descripción. Yo no tengo ningún Amazon storefront ni no gano comisiones con nada de eso. Simplemente lo hago para apoyar este negocio pequeño, no small business. Y porque me encantó el producto, el packaging, la experiencia de compra, etcétera. Entonces, totalmente recomendado. Miren, ahí están todos los mazos, todos los palos, ¿no? Aquí está el 2, el 3 de bastos. O sea, como pueden ver, la calidad y la impresión es excelente. Está muy bueno. Y más que todo, yo me fijo mucho en estas cartas, el grosor del papel. Estas cartas no son finitas, no son
con estas barajas baratas de, no sé, de AliExpress. Aunque bueno, ya hay algunas tiendas dentro de AliExpress que ya no están vendiendo mazos tan feos, ¿eh? Hay algunos que le compiten durísimo a los mazos de autor de editoriales grandes. Así que cada vez la competencia se está poniendo fuerte, fuerte, fuerte. Y bueno, también por otro lado, el plagio está también cada vez más terrorífico. Tan complicado que ya ni ganas de sacar uno su propio mazo porque ya lo vas a encontrar después en Temu o en Shein o en AliExpress e incluso hasta en el propio Amazon que alguien más lo está vendiendo a $3, a $4, cuando a ti te cuesta como unos 20 o 14 dólares o más, mucho tiempo, mucho esfuerzo para realizarlo. Porque hay que pagar el ISBN, hay que pagar el copyright, si vas a abrir una marca, todo lo que conlleva los gastos de una marca. Entonces, sí está fuerte ahorita. Y algo que he notado también es que, pues, bueno, también la mayoría manda imprimir a estas casas chinas, porque obviamente sale más económico, pero lamentablemente pareciese que estas mismas casas chinas como que comparten, o sea, por ahí, uy, pongámosle así, como para evitar demandas, pero como que creo que se les pierde por ahí los archivos hacia algunas otras casas editoriales y de repente aparece impreso perfectamente una copia triple A y con mucho, mucho más económico que lo que te cuesta a ti, porque obviamente ellos no tuvieron que pensar, no tuvieron que diseñar, no tuvieron que escribir, simplemente van y le imprimen, entonces lo venden al precio de fabricante. Y a ti, pues que tú que eres el pequeño creador indie de un mazo, que te la fajaste muchos años, muchos meses haciéndolo, te va a tocar venderlo a más precio, obviamente, para darle valor a tu trabajo, pero compitiendo con el plagio y la copia de estas empresas chinas, pues está complicado, ¿no? Porque obviamente la gente va a ir a comprar un mazo de $3 a irse a comprar un mazo de 70, de $80. Y muchos de ellos, la calidad, como lo imprimen los mismos fabricantes, la calidad es súper buena, similar a la que tú harías. Entonces, pero bueno, entonces en este mazo la verdad está muy bonito, muy buenas impresiones, la calidad nuevamente excelente, o sea, es que no tengo nada más que agregarle. Ustedes pueden ver con sus propios ojos, está todo bien. Y me gusta la bolsita, excelente, se desliza muy bien, no hay ningún problema. Entonces, completamente recomendado. Si es que quieren comprarse un Rider-Waite Smith, ya su baraja está viejita, pero se cansan de la contraportada de la baraja y quieren algo más así llamativo, más elegantón, este está precioso. ¿Sí o no? Díganme en los comentarios si no les parece preciosa esta baraja. Está bellísima. Imagínate, $9 esto. Está fuerte competirle, ¿eh? Está fuerte, porque si tú te mandas a imprimir una baraja, ponerle estos apliques cuesta y cuesta mucho. Y si mandas a imprimir, tendrías que imprimir por miles de barajas, o sea, miles de deck o de mazos sería la palabra. Entonces, es una inversión más o menos, pero está precioso. Así que yo, por mi parte, voy a seguir apoyando a los pequeños emprendimientos, los pequeños empresarios, small business, especialmente los que lo hacen súper bien, como este. Me encanta, me fascina. Pero bueno, espero realmente que les haya gustado este video. Aquí nos echamos la platiquita. No se olviden que van a encontrar el link en la cajita de descripción. Y además voy a estar subiendo videos más seguidos, así que no se olviden de suscribirse y darle like a este video para que nos ayudes con el algoritmo. Nos vemos luego. Bye.